Último tiempo estamos hablando de educación respecto al presupuesto nacional, porque mucho se dice si el presupuesto toca educación, no toca educación, hay recortes, qué pasa no solo a nivel nacional, sino en las provincias. Bueno, y vamos a charlar un poco también de cómo se financia la educación o cómo debería financiarse la educación, si querés, para tener una educación de mayor calidad. Esto ya traspasa la política y hay diferentes y diversas organizaciones sociales que se ocupan del tema y que han hecho un grupo de reuniones donde ya han esbozado propuestas y me parece interesante poder de alguna manera transitar el camino de desarrollarlas. Vamos a hablar con Adrián Falco, que es responsable del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de Fundación CES y secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe sobre este tema. Hola Adrián, buen día. Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo te va? Hola Maxi, buen día. Bueno, ¿Qué tal? gracias por estos minutos para charlar sobre educación, que no me parece poco en estos tiempos. ¿Y cómo debemos No, sin duda. financiarla? ¿Mm? Bueno, ¿cómo debemos financiar la educación y cómo ves el contexto de financiamiento de la educación hoy? Mirá, lo que nosotros estamos planteando con este informe que hemos hecho grupo de organizaciones en Argentina, pero que responde a una dinámica más regional. De hecho, durante toda la semana pasada y esta semana se fueron dando eventos en Paraguay, en Colombia, en Perú, en Dominicana, con la misma dinámica, la misma lógica de cómo hacemos para mejorar el financiamiento educativo. Me parece que la cuestión de fondo en este tema es correr el foco del debate, ¿no? Siempre cuando hablamos de financiamiento educativo es, bueno, ok, no hay dinero para algunas cosas y si lo hay lo tenemos que sacar de Ujú. alguna otra área del Estado o esperar que algún organismo de cooperación internacional nos financie algún programa específico o al ministerio o cualquier provincia. Nosotros decimos, o el endeudamiento, ¿no? Claramente. Lo que nosotros proponemos con este informe es mirar hacia otro lado, mirar hacia el sistema tributario, analizar ese sistema tributario argentino que tenemos actualmente y ver en qué espacios tenemos dentro de ese sistema tributario para poder generar recursos legítimos, propios, que nos permitan aumentar el financiamiento educativo sin caer en el endeudamiento, sin caer en la cooperación internacional, sin caer en la lógica de la manta corta, de si me tapo la cabeza me tapo los pies. Esa es un poco la idea de fondo de estos informes que uno hicimos en Argentina, pero como te decía, hay otros en el resto de la región discutiendo exactamente lo mismo. Me parece interesante algunas de las propuestas que han llevado adelante y sería bueno contarlas y comentarlas, porque a lo mejor, digamos, si alguien si querés alguna extracción de derecha está escuchando esto, va a decir, pero che, ¿qué pretenden? ¿Aumentar impuestos? Y bueno, expliquémosle cómo sería la situación. Algunas de las cosas que ustedes proponen es un incremento del 10% al impuesto sobre los bienes personales, por ejemplo. Esa es una de las propuestas. El sistema tributario argentino es tremendamente regresivo. Esto significa que la mayor parte de la recaudación viene de impuestos al consumo o Ajá, viene de impuestos indirectos. sí. Lo que nosotros proponemos es tomar un impuesto como los bienes personales, que es un impuesto que grava directamente patrimonio, y subirlo para generar más impuestos directos, es decir, que una mínima porción de la población pague más en relación a sus ingresos, Ujú. que son muy altos. Pero esa no es solamente la propuesta. Nosotros proponemos algo que el gobierno ha tomado, y nosotros lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo, es revisar el gasto tributario. Bien. El gasto tributario es lo que el Estado deja de recaudar por otorgar exenciones, otorgar beneficios a determinados sectores. Ujú. Algunos de esos gastos tributarios están bien, porque son de zonas productivas y están bien aplicados. Pero hay otros que no. Por ejemplo, la exención de ganancias a los jueces. Claro. Lamentablemente hemos perdido esa batalla, que nosotros venimos dando hace mucho tiempo porque los Ujú. jueces paguen ganancias, porque ahí hay un recurso que se podría utilizar para la educación, Ujú. y en el fondo estamos frente a una batalla política sobre el tema, Ujú. ¿no? Los jueces no quieren pagar ganancias y movilizan todo su aparato para no hacerlo. Pero esa propuesta es otra más que se suma, por ejemplo, al revalúo fiscal
de las grandes propiedades. Argentina tiene grandes extensiones de tierra muy ricas que generan muchísima riqueza y que los dueños pagan impuestos sobre esas tierras en función de su valor fiscal y no sobre su valor de mercado. Bueno, esa es otra de las cuestiones que nosotros queremos que se revisen. Simplemente plantear el debate, discutamos esto, porque si vamos a estar todo el tiempo hablando de endeudamiento, hablando de que no hay plata, hablando de que no hay recursos, y entendemos que sí hay recursos. Sí. Y te digo una cosa más, Maxi. Hoy Argentina está tratando de firmar con los Estados Unidos un intercambio de información financiera, porque hay estimaciones que dicen que hay cerca de 100.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, en los Estados Unidos, sin declarar. Ese dinero tiene que pagar impuestos. Por supuesto. Tiene que pagar impuestos a las ganancias, tiene que pagar impuestos a los bienes personales, tiene que pagar intereses punitorios. AFIP ya ha empezado este camino. De hecho, inicio del año pasado descubrieron 950 cuentas sin declarar en los Estados Unidos, en Europa, por cerca de 2.200 millones de dólares, que sacando una cuenta a grosso modo son cerca de 800 millones de dólares en impuestos que ingresan al Estado. Bueno, ese dinero es el que estamos hablando que vaya a la educación. Bueno, y estas propuestas hay un montón, pero básicamente hay que revisarlas. La AFIP está haciendo un trabajo muy duro, pero también es blanco de muchos ataques. Bueno, en fin. Sí, está clarísimo, digamos, el punto digamos, de la propuesta. Te pregunto, ¿crees hoy por hoy, como están dadas las cosas, que el año que viene se verá resentida la educación con el presupuesto que se está debatiendo? ¿O sos de las personas que creen que por el momento, digamos, todo va a seguir igual como este año? Mira, es verdad que desde 2017 en adelante, y si vos ves el informe que nosotros presentamos, ha habido una caída pronunciada del financiamiento de la educación. En 2019 se comenzó a estabilizar y ahora está teniendo un leve repunte, sigue siendo bajo. Yo soy de los que creen que hay gente todavía que cree en la educación pública. Soy de los que cree que los docentes son quienes más ponen el pecho para defender la educación pública, son a quienes nosotros como sociedad tenemos que defender, pero estimo que esta repuntada va a seguir. Esperemos que el próximo gobierno, si no es el mismo signo político, sostenga este pequeño incremento que está teniendo, pero de vuelta, de acuerdo a nuestros cálculos, para tener una educación de calidad tenemos como mínimo duplicar el presupuesto que hoy tenemos en educación, como mínimo duplicarlo. Y por eso es la propuesta de no endeudarnos, no esperarle la cooperación, no quitar otros recursos al Estado para cubrir la educación, sino enfocarnos en el sistema tributario y los espacios que todavía tenemos para poder generar recursos genuinos para sostener una educación de calidad. Está clarísimo. Me decías también que esto no solamente está sucediendo en Argentina, sino en otros países, me nombrabas Dominicana y otros países también de la región. ¿En alguno de los países se avanza más, digamos, en estos temas que en otros, o es todo, digamos, bastante lento para ejecutar? Acá es la eterna disputa entre la educación privada y la educación pública. Para muchos países la educación pública es un gasto innecesario. El caso de Perú, por ejemplo, y la educación superior. En Perú la educación superior es toda privada. Hay una sola universidad pública. Claro. Y fíjate vos este tema. En Perú la educación superior es privada y está exenta de pagar impuestos. Claro. Se está beneficiada por todos lados. Y también, digo, hay que bastante inaccesible, digamos, y bastante inaccesible económicamente hablando para el común de las personas, ¿no? Exactamente. Es una educación muy cara, y eso abre, te diría, un gran abanico de negocios alrededor de la educación. Total. Bueno, en Chile ocurre esto con los famosos bonos que se dan a las familias para que paguen la educación de sus hijos. Te diría que en Argentina es uno de los pocos países de la región en donde todavía se defiende muy fuertemente la educación pública, porque se la considera bastión central de la nación, pero en el resto de los países
la privatización de la educación pública es moneda corriente y no queremos que eso suceda tampoco en nuestro país, ¿no? ¿Cómo es el financiamiento de la educación a nivel provincial? Ahí ven, digamos, divergencias, ahí en ese punto, entendamos, ¿no? Tal vez alguno que está escuchando la nota tiene que saber, digamos, lo que es la educación primaria, lo que es la educación secundaria, que la mayor parte pasa por las provincias, y la educación universitaria, pública estamos hablando, que la mayor parte pasa a nivel nacional. ¿Esa diferenciación la han estudiado respecto al financiamiento con las provincias? Sí, bueno, ese es otro de los problemas que tiene nuestro sistema educativo, que depende casi íntegramente de las provincias. Hay provincias que están haciendo un esfuerzo muy grande por sostener la educación pública. Paradójicamente hay otros distritos, como la ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto astronómico que podría dedicar a la educación y no lo hace. Bueno, ahí de alguna manera te da la pauta desde el punto de vista político quiénes defienden la educación pública y quiénes no, o quiénes creen en ella y quiénes no. Y lo que es real también es que esta inversión en educación a nivel provincial también ha venido en franco descenso. Como te decía al principio, hay un leve repunte de 2021, 2022, a través de las becas y demás, pero no te olvides que tuvimos en el medio de una pandemia. Claro. Y en el 2015 el nivel del financiamiento educativo viene en franco descenso. Eso no hay que quitarlo del análisis general porque estaríamos cometiendo un error. Pero se está haciendo un esfuerzo muy grande desde las provincias para sostener el financiamiento educativo. Obviamente siempre depende de los ingresos de las provincias, de los impuestos coparticipados y de la crisis general que vive nuestro país, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Adrián, te quiero agradecer por estos minutos, por esta charla en Radio Sónica. Un abrazo y espero que no sea la última vez que charlemos de temas educativos que son tan importantes para nuestro país. Un gran abrazo. Muchas gracias, Maxi, un abrazo. Un abrazo. Adrián Falco, responsable del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación CES y secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe en la mañana del arranque. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.